Bienvenidos queridos amigos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estoy aquí con Mariel Mosqueda. Hola oyentes que nos acompañan hoy. Este podcast será muy interesante. Quédense hasta el final. También nos acompaña Tamara Hernández. Buenos días, espero que se encuentren bien y disfruten de este podcast. Igualmente tenemos aquí con nosotros a Yasmín Ramos. Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos acompañen el día de hoy en este podcast. Y por último, pero no menos importante, Alfredo Morúa. Muy buenos días, gente. No se pierdan ningún segundo de nuestro podcast, que les aseguro que será muy interesante. Y me presento. Yo soy Sofía Peralta y para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y yo sé que ahora mismo no tienen idea de lo que hablaremos hoy. Por eso les daré un poco del dichoso contexto. En este episodio hablaremos acerca del milagro en los Andes, o más bien tragedia. Cuenta cómo el 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Iban a bordo 45 personas, 16 de las cuales fallecieron en el acto o pocas horas después. Con alrededor de 20 años, a 4.000 metros de altura y 30 grados bajo cero, sin abrigo ni comida, la relación entre víctimas y sobrevivientes se invirtió y solo regresaron con vida 16. ¿En serio? ¿Y cómo terminaron en esa situación? Pues el 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del aeropuerto de Carrasco, con 45 pasajeros a bordo, rumbo a Santiago, Chile. La mayoría de los pasajeros eran miembros de un equipo de rugby llamado Old Christians Club. Se dirigían a jugar un partido en Chile. Además de los jugadores, también viajaban sus familiares y amigos, todos emocionados por las aventuras y el partido que les esperaba. Yo tengo entendido que hicieron una parada, ¿no? Exactamente, hicieron una parada técnica en Mendoza, Argentina. Una vez aterrizaron, les informaron que las condiciones meteorológicas impedían atravesar la cordillera de los Andes. Esa fue la razón de su parada. Permanecieron esa noche en Mendoza. Aunque me pregunto, ¿por qué habrán despegado nuevamente si las condiciones no eran las adecuadas? Yo sé que fue porque un avión militar no podía quedarse en el territorio extranjero por más de 24 horas. Si las condiciones seguían sin ser aptas, tendrían que regresar a Montevideo. También fue porque justo, poco antes de que pasaran las 24 horas, llegó un piloto que venía cruzando la cordillera de los Andes. Él les dijo que se podía cruzar la cordillera de manera segura. Entonces, los jóvenes comenzaron a molestar con aquello a los pilotos. Ya fastidiados, tomaron la decisión de cruzar. ¿Y cómo fue que chocaron? Mientras el avión cruzaba los Andes, las nubes cubrían las montañas. Los pilotos creyeron erróneamente que la aeronave había sobrevolado Curicó, Chile, donde virarían al norte para iniciar su descenso al aeropuerto Los Cerrillos de la capital chilena. No se dieron cuenta de que las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía estaban a entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. La aeronave comenzó a descender antes de tiempo, mientras aún sobrevolaba los Andes, impactando contra el filo de una montaña. Ambas alas y la sección de la cola se desprendieron del fuselaje. El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a una velocidad aproximada de 350 kilómetros por hora. Descendió unos 725 metros y se estrelló contra el hielo y la nieve glaciar en el Valle de las Lágrimas, a 3.570 metros sobre el nivel del mar. En la cordillera de los Andes, en el departamento Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina, a 1.200 metros de la frontera con Chile. ¿Y cómo reaccionaron? Supongo que estaban muy confundidos y asustados. Exactamente. Los jóvenes eran cristianos y rezaron para salir vivos de esa situación. Además, algunos de la confusión comenzaron a verse a sí mismos en sus hogares, o sea, comenzaron a tener alucinaciones, y también planeaban regresar caminando a sus casas. ¿Qué hicieron con los heridos? Pues un pasajero llamado Roberto Canesa era estudiante de segundo año de medicina, pero se convirtió en médico de catástrofe. Comenzó a revisar y ayudar en lo que pudiera a los demás, con apoyo de otros estudiantes de medicina, Gustavo Servino y Diego Storm. Ellos tres asumieron el rol de médicos durante los 72 días que estuvieron ahí. Y me imagino cómo habrá sido su primera noche ahí. Definitivamente tuvo que ser muy fría. Tiene razón. Ellos estuvieron ahí, en medio de las montañas heladas, a menos de 30 grados bajo cero. Fueron muy audaces para estar en esa situación tan desesperada. Comenzaron a sacar cuerpos de los fallecidos para hacer más espacio y que los vivos pudieran quedarse ahí dentro.
del fuselaje. Pero lo que yo me pregunto es si hacía tanto frío como es posible que sobrevivieron en la noche sin congelarse. La primera noche hicieron una barrera entre el exterior y el interior del fuselaje, utilizando maderas y todo tipo de objetos que tuvieran a la mano. Todos se acurrucaron abrazándose entre sí, pero no durmieron. Si lo hacían, morirían de frío. De hecho, entre todo ese pánico de sacar afuera a los fallecidos, se dieron cuenta que uno de los que creían muerto, en realidad aún tenía pulso. Ese era Nando Parrado. Lo pusieron en un sitio donde su cabeza quedó en un lugar frío, y sin saberlo, eso lo salvó, pues el golpe que había recibido en el cráneo se había desinflamado. En fin de cuentas, casualidades de la vida. Es que cuando te toca, pero cuando no te toca, pues no te toca. Me pregunto cómo habrán sido sus primeros días ahí, rodeados de montañas y con el escalofriante frío. Supieron adaptarse a la situación. En esos días, el capitán del equipo, que era uno de los organizadores del viaje, Marcelo Pérez del Castillo, asumió la responsabilidad de coordinar a los demás. Rebuscaron en las maletas alimentos o cosas que les pudieran servir para sobrevivir, consiguiendo chapas deshechas, un par de botellas sanas y varias rotas, 4 encendedores, un hacha, una caja de herramientas, una linterna de la que no encontraban las pilas, una pequeña radio que no funcionaba. La comida era aún más escasa, 4 latitas de conserva, entre las que había una de mariscos, galletitas, maní con chocolate, 4 botellas de vino y una de licor de oro. El plan era sobrevivir con lo que había hasta que llegara el rescate. Y jamás llegó. Pasaron muy cerca, pero como el avión era blanco, se perdió entre la nieve y los rescatistas pues no alcanzaban a verlos. Aunque hubo un momento en el que creyeron que los habían visto, lamentablemente no fue así. Entonces fue cuando decidieron ir por el camino del canibalismo. Pues claro, recurrieron a la antropofagia. ¿Antropofagia? ¿Qué es eso? Pues es cuando se consumen tejidos y carne humana. El canibalismo es cuando una especie pues consume carne de su propia especie. Entonces podría decirse que en este caso es el mismo, pero utilizamos el término antropofagia para que pues suene más formal. Ah, claro, ya entendí. ¿Para hidratarse mordían el hielo así nada más? No, lo que hicieron pues fue derretir la nieve, ya que si se ponían el hielo directamente en la boca se lastimarían las encías. Y con eso de la antropofagia, ¿estuvieron todos de acuerdo de una? Como habían dicho antes, todos eran muy creyentes y consumir carne humana es pecado, pero de todas formas pues sabían que no tenían otra opción. Entonces Carlos Páez, en la expedición con Adolfo Roberto y Numa, al cuarto día aprovechó un momento en que estaba caminando junto a Adolfo, alejado de los otros, y le dijo: Nando enloqueció, se quería comer a los muertos. Entonces Adolfo se detuvo, aprovechó para tomar aliento, apoyando los brazos en las rodillas, y lo miró a los ojos y le respondió muy seguro, antes de continuar la marcha hacia arriba: no está loco, no queda otro camino. Fue tema de discusión y de intentar convencer a los demás que sería la única forma de sobrevivir. Algunos no decían nada, pero otros reaccionaban de manera más agresiva. Una noche fue decisiva. Todos estaban apiñados en la cabina del fuselaje. Fue entonces cuando Adolfo Strauch externó lo que pensaba de la manera más apta que creyó. En el momento, hablaron pocos, debatían sobre si era correcto o incorrecto hacerlo. En ese momento no llegaron a nada, pero en lo profundo sabían que era su única opción. Pues antes de levantarse en el 8º día, Daniel Fernández le dijo a su primo Adolfo Strauch: hay que hacerlo ahora. La noche del 8º día fue de las más difíciles. Esa noche, Gustavo Nikolic escribió una carta a su padre que decía: hoy empezamos a comer, dice su segunda línea, pero no todos lo habían hecho. Los médicos Roberto Canase y Gustavo Servino, que indicaban dónde cortarían y qué se podría comer, los que cortaban eran los primos Strauch, Adolfo Strauch y Daniel Fernández, Strauch y Eduardo Strauch. Gustavo Nikolic era el encargado de escuchar la radio, teníamos una pequeña radio marca Spica, que era lo que estaba de moda, y escuchábamos las noticias a ver por dónde venía la búsqueda, y de pronto en el día 10 él escucha la noticia de que no nos buscaban más.
y me lo plantea, me dice: Carlitos, quizás porque yo era el más chico, me dice: tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Me dice: acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Pero yo le digo: ¿pero cómo buena noticia, hijo de... ¿Cómo buena noticia? Me dice: ¿y si nosotros no tenemos nada? Y me dijo: sí, Carlitos, es buena noticia porque ahora tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo digo: pero no tenemos absolutamente nada. Y me dijo: tenemos que encontrarlos. Y ahí cambia la historia y cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que dependíamos solamente de nosotros porque el mundo entero nos había abandonado, o por lo menos lo veíamos de esa manera. La primera expedición importante fue llevada a cabo por Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Mas Pons. Salieron a las 9 de la mañana el día 11 de su estancia en la cordillera y regresaron al siguiente día, pero ya exhaustos, pues tenían dos metas: alcanzar una mayor altitud que en su expedición del cuarto día y encontrar la cola del Fairchild, ya que creían que en ella había baterías que podrían hacer funcionar la radio. Después de 4 horas de marcha encontraron un lugar que pareciera ser la cima, pero al comprobarlo no podían ver el avión debido a la nieve y las rocas. Continuaron su ascenso con ropa ligera y mocasines improvisados, aunque Gustavo rompió sus lentes de sol. Tras media hora, se dieron cuenta de que estaban demasiado lejos del fuselaje para regresar a pasar la noche. Así, pasaron la noche al aire libre, desde las 6 de la tarde hasta el amanecer, tratando de mantenerse calientes. Cuando se hizo de noche, los fuertes puñetazos que se daban para mantenerse despiertos sin calor no eran suficientes, y entonces fue necesario que uno se acostara boca abajo sobre la nieve y los otros dos saltaran sobre él, uno en la espalda y otro sobre las piernas, cuidando de no partirle una costilla ni una pierna. Incluso utilizaban su orina para evitar que las extremidades se entumecieran. ¿En serio sí sobrevivieron? Sí, aunque al amanecer apenas podían moverse y encontraron partes del avión y los cuerpos de sus amigos fallecidos. No tenían fuerzas y debían ayudarse a sí mismos para poder bajar, pero recordaron que habían visto un ala del avión durante el ascenso y finalmente encontraron el ala y se dirigieron hacia el fuselaje, siendo ayudados por otros sobrevivientes al momento de parar. Desde el 24 de octubre hasta el viernes 27, 2 días antes de la luz, nevó intensamente en el Valle de las Lágrimas, lo que los obligó a permanecer mucho más tiempo dentro del fuselaje. ¿Alud? ¿Qué es eso? Una avalancha. El domingo 29 de octubre a las 4:10 todos ya estaban dentro del fuselaje. Si bien era inusual que alguno pidiera cambiar de posición, esa noche hubo 3 cambios, que trastocaron 3 destinos. Tigo Storm, a quien le correspondía la parte alta e incómoda del piso, le pidió a Roy Harley, a quien le tocaba la zona más baja y ondulada del fuselaje, para cambiar de lugar. Marcelo Pérez del Castillo sorpresivamente le pidió a Cochin Ciarte que le cambiara de sitio, porque estaba extremadamente cansado. El tercer cambio fue de Gustavo Nikolic, que a último momento, cuando ya estaba oscuro, pidió cambiar de posición al otro Gustavo, a Cervino. Roy sintió una fuerte vibración y un estruendo, como si una manada de caballos entrara al fuselaje. En un instante algo lo cubrió y sintió una presión sobre su cuerpo y rostro. Se impulsó hacia arriba y rescató a 3 personas atrapadas. Comenzaron a desenterrar a otros, conscientes de que el tiempo corría y podían asfixiarse. Roberto Canessa se sorprendió al ver que aún habían esperanzas entre ellos. Pasaron 3 días y Carlitos dijo entre todo ese desastre que celebrar la vida era necesario mientras tuvieran aliento. Nando pensó que solo debía concentrarse en sobrevivir durante 3 días. Planeaban otra expedición para lograr salir de ahí. El 5 de noviembre algunos salieron buscando a ver qué encontraban. Encontraron un tanque, pero el regreso fue complicado ya que hubo una tormenta. Roy y Carlitos llegaron en mal estado, mientras que Tintín estaba cansadísimo, pero ya un poco mejor. Vicentín le dijo a Canessa que si se podía lograr hacer el viaje.
Eso y unas palabras de parte de Nando hizo que Canessa se convenciera más. ¿Eso significa que ya tenían al grupo que saldría a jugársela? Finalmente, eligieron a 3 expedicionarios: Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín. Tuvieron ciertos privilegios en la medida de lo posible mientras entrenaban. Sin embargo, el 15 de noviembre, al comenzar a nevar, debieron regresar al fuselaje. Al día siguiente partieron de nuevo y encontraron la cola del avión, donde recolectaron comida y otros objetos útiles. Pasaron la noche ahí, utilizando una batería hallada para obtener luz. Regresaron al fuselaje el 22 de noviembre. Su regreso formó 2 grupos, uno dentro del fuselaje y otros de expedicionarios. Carlitos les informó sobre la muerte de Vasco Echevarren. Para Roy, encontrar la cola del avión era terrible, porque sabía que como encontraron las baterías del avión, él sería el maldito ingeniero no titulado. Las baterías eran pesadas, por lo que en el grupo se planteó llevar la radio a la cola para instalarla. El jueves 23 de noviembre, Roy y Roberto, con la ayuda de Nando, comienzan a desmontar la radio VHF del avión. Pasan tiempo revisando la radio y muchos de los cables de la cabina, aunque solo habían solicitado la ayuda de Roy para desarmar la radio. Terminaron sacando la antena Collins y colocándola sobre un trineo improvisado. Los otros primos observaban desde la distancia con ternura, esperando que Roy supiera que era su momento, aunque él sentía que no lo era. A medida que se preparaba el paquete para llevar, Roy se dio cuenta que probablemente tendría que partir. Adolfo le comunicó al grupo que necesitaba su ayuda. El viernes llegaron a la cola del avión y al abrir su maleta sintió nostalgia, pero logró controlarse. El sábado comenzaron a reparar la radio. Roy instaló la antena y aunque empalmaron muchos cables, aún quedaban sin identificar lo que escuchaban. Escuchaban interferencias y pedían ayuda, pero nadie les respondía. El 1 de diciembre, mientras cosían un saco con una tela térmica que encontraron, se anunció que la Fuerza Aérea Uruguaya preparaba un avión para la búsqueda, y el 11 de diciembre el Douglas C-47 partió hacia Santiago de Chile. Las expediciones partieron el 12 de diciembre a las 7 de la mañana. Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vicentín llevaban ropa abrigada y cosas necesarias para su viaje, siendo Tintín, que era quien llevaba la carga más pesada. Luego de 3 días llegaron a la cima de la montaña, donde encontraron más montañas. Nando y Roberto decidieron continuar y Tintín les dejó su parte de la comida para que duraran un poco más. El 14 de diciembre un C-47 aterrizó en el aeropuerto Los Cerillos, mientras Nando y Roberto atravesaban la cordillera. Los 10 días de búsqueda llegaban a su fin, y sin ningún resultado, con las esperanzas convertidas en añicos, los buscadores deberían enfrentar a las madres y decirles que todo había sido en vano. Los padres de Canessa Halinolich se prepararon para regresar en el C-47, con el comandante Terra Páez Vilaro y Rodríguez Escalada. Regresarían en un avión de línea. Todos estarían en Montevideo para Navidad. Mientras tanto, Nando y Roberto comenzaban a encontrar vestigios de vida humana en su marcha hacia el oeste. Roberto vio un hombre a caballo y ambos comenzaron a gritar pidiendo ayuda. El jinete se detuvo y antes de irse les dijo una palabra que identificaron: mañana. Se turnaron para vigilar cada 2 horas por si llegaba el hombre de nuevo. Roberto vio a Nando dormir y no lo despertó, pero se quedó dormido el rato después. Cuando despertó, asustado, llamó a Nando, quien vio una fogata del otro lado del río. Nando corrió hacia la orilla, pero Roberto estaba cansado y enfermo. Desde la orilla, Nando vio a 3 hombres, uno de los cuales escribió un mensaje en un papel y lo lanzó al otro lado del río. Nando recogió el papel y leyó que un hombre estaba en camino para ayudarles. Entonces comenzó a escribir: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Se aproximó a la orilla y lo arrojó con toda la fuerza que pudo. El hombre lo recogió, leyó y le hizo señas con las manos para tranquilizarlo, como diciéndole: ya entendí. Antes de marcharse, fue hasta el caballo. Tomó unos panes y un queso y los envolvió en un pañuelo con una piedra y volvió a arrojarlos a través del río San José, un afluente del río Azufre.
Eran las 7 de la mañana del 21 de diciembre de 1972 y habían transcurrido 70 días desde el accidente. Estaban en las regiones montañosas de Chile, donde Armando explicó que usaban la cabaña para cuidar rebaños. Trabajaban para la familia Grandillas. El capataz, Sergio Catalán, había ido a buscar ayuda en Puerto Negro. A las 6 de la tarde llegó con 10 cabañeros, liderando por el sargento Orlando Manares. Vinieron camionetas y cabalgaron hasta la cabaña. El sargento desplegó un mapa y preguntó por el avión accidentado. Nando y Roberto comenzaron a trazar su camino en el mapa, pero no les creían. Al fin el sargento creyó que tal vez eso fuera cierto, porque esos dos jovencitos parecían demasiado persuadidos y estaban demasiado cansados para mentir. Envió a 2 de sus hombres a Puente Negro para que se volvieran a comunicar con el destacamento de San Fernando y pidieran helicópteros a Santiago, obviamente por radio. Como no podían volar de noche, tendrían que esperar hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, una niebla espesa cubrió la cordillera, impidiendo ver más allá de 30 metros a las 9. Comenzaron a oír un gran alboroto. Aparecieron decenas de periodistas con cámaras y micrófonos, listos para hacer entrevistas. Una hora después llegaron helicópteros y el comandante García preparó un mapa. Nando y Roberto indicaron el mismo punto que antes, a pesar de su miedo. Nando terminó subiendo al helicóptero para guiarlos. Finalmente lograron ver a los sobrevivientes y Nando exclamó emocionado al encontrarlos. «Son 11, 12, 13», exclamó Nando, exaltando desde el lateral del helicóptero. A medida que descendía todo lo que podía, «14», gritó, eufórico, cuando vio a Pancho Delgado desplazándose. ¿Y qué pasó con los otros rescatistas? A media tarde del 21 de diciembre, Páez Vilaró y Rodríguez Escalada llegaron al aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, para tomar un vuelo a Uruguay. Cuando estaban a punto de embarcar, llamaron a Carlos Páez Vilaró por los altoparlantes. Sorprendido, Páez pensó que habían descubierto un cachorrito que escondía entre sus ropas. Lo llevaron a una oficina donde el coronel Morel Donoso le informó que había una nota que mencionaba un avión uruguayo caído en las montañas, traída por un arriero. Esta noticia hizo que el corazón de Páez se detuviera y se pusiera a temblar. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Repitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mancino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Adolfo Strauss. Gustavo Servino. Pedrito Algorta. Alfredo Delgado. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Uchiarte. Ramón Cabella. Javier Metol. Esta sería la lista. Regresando con los sobrevivientes, los helicópteros descendieron y recogieron a Daniel Fernández y Álvaro Manguino en el primer helicóptero. En el segundo se llevaron a Pedro Acorta, Eduardo Strauch y Coche Inciarte. Los demás permanecieron en el fuselaje con los miembros del Socorro Andino y el enfermero José Bravo. A la mañana siguiente, el sábado 23 a las 9:30, los 2 helicópteros volvieron a la montaña. En el primero viajaron Pancho, Tintín, Javier y Roy. En el segundo helicóptero viajaron Adolfo,
Moncho Bobby Francois y Gustavo Cervino. Todos estaban sorprendidos porque estos muchachos que ya los habían dado por muertos estaban vivos. Claramente había dudas de cómo sobrevivieron 72 días en condiciones tan malas. Los supervivientes habían acordado que no hablarían sobre la antropofagia con nadie que no fuera de su familia, pero las imágenes de lo que ocurría en la montaña se filtraron y tuvieron que salir a dar una conferencia de prensa. Tu padre nos decía recién que te nota muy místico. En general todos ustedes están muy místicos. Sí. Bueno, lo que pasa es que realmente la escala de valores de la vida nos ha variado muchísimo a todos. ¿Ocurre el accidente? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde estabas ubicado? ¿Cómo fue todo? Bueno, el accidente ocurrió bastante rápido, como suceden todos los accidentes, parece. Agarramos 2 pozos de aire muy grandes, muy largos. Chocamos en ese momento el ala derecha tocó una montaña, se desprendió y el avión se fue deslizando por suerte por la otra ladera de la montaña, estaba llena de nieve como un trineo hacia abajo hasta que se detuvo. Ahora en el momento del choque el avión al partirse el ala se partió a la mitad. Yo tuve la suerte en el momento del impacto de desmayarme y no darme cuenta de nada hasta 2 días después que desperté. Prácticamente estabas en sueños. Sí, en sueños completamente. No me di cuenta de nada. Nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnar. Y eso, que fue una comunión íntima de todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega cada... Al final ellos hicieron lo que creyeron necesario para sobrevivir. Su deseo de regresar a casa y luchar por sus vidas es algo que cualquier ser humano puede comprender. No es justo juzgar sus decisiones desde la comunidad de nuestra perspectiva. Las acciones que tomaron estuvieron condicionadas por la desesperación y el entorno extremo en el que se encontraban. La antropofagia, aunque impactante, fue una medida que les permitió seguir adelante, y probablemente fue más difícil para ellos asumirlo que para quienes solo conocen su historia. En lugar de condenarlos, deberíamos reconocer su valentía, resiliencia y capacidad de adaptarse incluso en las circunstancias más adversas. Su compañerismo y capacidad para encontrar y dar afecto entre ellos para que no terminaran cayendo en la desesperación. La paciencia con la que se trataban o la forma tan directa en la que se decían las cosas. Esa disposición de formar una sociedad entre la adversidad, la cual rompe algunas leyes morales de la sociedad común, pero aún así, aquella no llegó a quebrantarse. Sin nada más que decir, esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Nos despedimos y les deseamos un excelente día a todos ustedes. Adiós.